que se cometieron por parte de 3 ex secretarios de Desarrollo e Integración Social. Vamos contigo, Julio, adelante. Gracias, José Ángel. Pues hace unos instantes concluyó la rueda de prensa que otorgó Gerardo de la Cruz Tobar. Él es el fiscal anticorrupción, y pues lo que él explicó es, número uno, que no hay una persecución política en contra del exsecretario de Desarrollo Social y excandidato a la gobernatura por el PRI, ya que fue la unidad de medidas cautelares, que esa no tiene que ver con la Fiscalía Anticorrupción, la que realizó un informe respecto a la situación de cumplimiento de esa medida cautelar. Ellos hicieron en repetidas ocasiones revisiones, según lo que relató Gerardo de la Cruz, revisiones al domicilio de Miguel Castro y no lo encontraron. No solo se trató del partido famoso que fue de los Charros de Jalisco, sino que incluso habría ido a la playa, aunque esto, señala el fiscal, no le consta a dónde fue. Para ellos solamente es prueba que hay un informe oficial sellado, firmado por la unidad de medidas cautelares, en el cual consta que no lo encontraron en su domicilio. Y por ello, el agente del Ministerio Público pues tuvo que solicitar la revisión de la medida cautelar. Eso es una obligación, dijo, del agente del Ministerio Público, porque si no lo hace, entonces estaría incurriendo en alguna irregularidad el agente del Ministerio Público adscrito a esta Fiscalía Anticorrupción. Pero ¿te parece si revivimos un poco de esta rueda de prensa que está calentita? Hace instantes acaba de terminar, José. Ese informe de la unidad de medidas cautelares nos hablaban de que había un alto riesgo de fuga, tomando en consideración pues la capacidad económica, el hecho de que tienen nexos fuera del estado, inclusive fuera del país, decían se pueden fugar, pero nosotros no lo consideramos así. En su momento no consideramos que este asunto era para prisión preventiva. No obstante, lo que nos decía el informe de medidas cautelares, lo que pedimos en su momento fue un resguardo domiciliario. Y ese resguardo domiciliario en su momento se discutió con la defensa de cada uno de los secretarios. Se discutió frente al juez y el juez consideró autorizar ese resguardo domiciliario. Los límites, la forma en que se debe cumplir, no los fija la Fiscalía. También fue algo que fijó el juzgador. Y el juzgador dijo, resguardo domiciliario con la única salvedad de salir de su domicilio para cuestiones laborales o para cuestiones de salud. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero no obstante eso, pues nosotros veíamos en los medios que de repente se decía pues que este secretario estuvo aquí en este medio, estuvo aquí en ese otro lugar, que este secretario está haciendo esta labor deportiva y finalmente que está de espectador en ese otro lugar. Y vamos, nosotros no estamos siguiendo las redes sociales ni nos estamos metiendo a la vida personal de nadie. Por lo tanto, eso no nos alarmaba, vamos, no obligaba a una reacción de la Fiscalía. No obstante que en medio se dijera, la Fiscalía Anticorrupción no hace nada. No, lo cierto es que necesitamos algo objetivo. Ese algo objetivo se presenta cuando a finales de diciembre la unidad de medidas cautelares nos rinde un informe diciéndonos que han estado revisando de manera periódica los domicilios de las personas que están en condiciones precisamente de resguardo domiciliario y nos reportan que precisamente el exsecretario no estaba en su domicilio, que en diversas ocasiones que lo han buscado no lo encuentran y que en consecuencia se considera un incumplimiento de la medida cautelar. Entonces, la autoridad que se encarga de checar si se cumple o no con las medidas cautelares es esta unidad de medidas cautelares. Y le informó al Ministerio Público que está encargado de la carpeta de investigación, le informa al Ministerio Público, fulano de tal no está cumpliendo con la medida cautelar. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene obligaciones y una obligación a consecuencia de ese informe era precisamente pedir una revisión de la medida cautelar. ¿Por qué? Pues porque simplemente se te dijo que estuvieras aquí y no estás. Entonces, se pide la revisión, se llega a esta audiencia y se va a argumentar. Pero no es de que yo vengo a decir cómo se hacen las cosas. El agente del Ministerio Público comparece y dice, tengo este informe de la unidad de medidas cautelares donde dice que no ha cumplido. Y como respaldo de esto, inclusive se presentan las notas periodísticas que nos entrega la unidad de medidas cautelares, de dónde se dice que está en ese momento. Obviamente respetando el principio de contradicción, se le da el uso de la voz al exsecretario, se le da el uso de la voz a su defensa y argumentan lo que tienen que argumentar. Finalmente quien resuelve es el juzgador. Y el juzgador lo que dice es, efectivamente, incumplió con la medida cautelar y en consecuencia viene de manera natural una prisión preventiva
justificada o prisión preventiva necesaria. Ahora, ¿por qué lo hacemos nosotros? Porque de repente me preguntan hace un momento, ¿eso es una persecución política? Honestamente, no tenemos nada que ver con una persecución política, pero tenemos una obligación legal. Me refiero, el Ministerio Público que tiene encargada la carpeta de investigación tiene obligaciones que cumplir, y una obligación a consecuencia de un dato de prueba que le presentan era esta: pedir una revisión de medidas cautelares. Si no lo hace el Ministerio Público, él incurre en responsabilidad, y no una responsabilidad administrativa, pudiera ser inclusive una responsabilidad penal si no cumple con su obligación el Ministerio Público. Entonces, desafortunadamente esto es así. Yo soy una persona que muchas veces ha opinado en contra de la prisión preventiva. Inclusive he compartido con ustedes que mi tesis de la maestría era en el sentido de que debe desaparecer la prisión preventiva. Pero existe la prisión preventiva y está establecido en la ley en qué condiciones se debe imponer la prisión preventiva. Y en este caso no se aplica otra cosa, sino que la ley es dura, pero en la ley. Finalmente ya no se trata de simpatías o antipatías. Nos puede caer muy bien el señor, pero si lo que corresponde jurídicamente es una revisión porque no estás cumpliendo con la medida que te impuso el juzgador, pues es lo que corresponde de acuerdo a la ley y lo tenemos que hacer. Ahí está pues algo de lo que dijo Gerardo de la Cruz, pues lo reproducimos prácticamente de forma casi íntegra porque es del interés de nuestra audiencia. Ahí está la explicación con detalle del fiscal Gerardo de la Cruz, pues ahí mismo durante la audiencia en la cual el juez quinto de control de oralidad, de materia de oralidad, le da a conocer a Miguel Castro que pues se ha roto esta medida cautelar. Ahí mismo se le informa que será trasladado a los separos, a la prisión, tendrá que estar estos 3 meses. No tenía un amparo ni nada que lo protegiera ante esta revocación de la medida cautelar, dado que pues ahí está la explicación que realiza el fiscal respecto a otros personajes que también tienen esta misma medida cautelar del resguardo domiciliario, pero que también han sido vistos en lugares públicos. Pues señala el fiscal que cuando la unidad de medidas cautelares realice el informe correspondiente, pues entonces ya se tendría que revisar el asunto, pero no es la Fiscalía Anticorrupción la que anda detrás de las personas para ver si cumplen o no las medidas, sino esta unidad, y así está el informe, y eso fue la prueba oficial que tomó el agente del Ministerio Público, mi querido José Ángel, el reporte. Esta última respuesta que te da Julio, entonces habríamos de entender que no van tras los otros 2 exsecretarios con el fin de también llevarles a prisión preventiva. A menos, como lo explicaba el fiscal también, por cierto, a menos que la misma unidad de medidas cautelares remita otro informe parecido, con los resultados parecidos a lo que se determinó con Miguel Castro. Si es así, si la unidad de medidas cautelares tiene un informe como tal, pues entonces el agente del Ministerio Público habría de solicitar lo mismo que hizo en este caso, la revocación de la medida de resguardo domiciliario. Hasta el momento no les han probado algo similar, es decir, no han identificado algo anómalo. Hasta el momento no les han reportado, de acuerdo a lo dicho por el fiscal. Bien. Julio, muchas gracias. Gracias, José Ángel. Hasta luego, nuestro compañero Julio Ríos. Nosotros con esto nos vamos a una pausa. Enseguida continuamos con usted, no se vaya.